Bueno, Hola Alma, ¿qué tal estás? hola Lorenzo, ¿qué tal? Bueno, un gusto como siempre volver a hablar contigo. Igualmente, encantada de estar aquí contigo este ratito. Bueno, vamos con cómo viven el duelo cada uno de los eneatipos, ¿te apetece? Genial, temazo, es un temazo. Perfecto, pues vamos al lío. Empezamos como siempre por la tríada emocional y vamos a ver cómo estos orgullosos, el eneatipo E2 del eneagrama, viven el duelo. Pues mira, empezando por la tríada emocional, como bien dices, a mí en el enatipo 2 siempre parto mi experiencia, ¿vale? Y de, bueno, de cosas que hemos podido ir leyendo, pero hay que trasladarlo, ¿no? La parte del duelo. Pienso también en los mecanismos de defensa que tienen los enatipos y en general. Y a mí en el 2 hay una parte del sinsentido, ¿no? Habría que también diferenciar, depende de los tipos de duelo, cuando son personas más cercanas, menos cercanas, pero el 2 en esa parte de dar, dar, dar y de ver, sentirse visto a través del otro, ¿no? En la medida en la que está dando, cuando ese otro u otra desaparece, la sensación de vacío y desesperación es tremenda. Ejemplo, una señora en consulta que su marido fallece y el vacío, la sensación de descontrol, de apego, de inseguridad es tan grande que está continuamente en depresión. Entonces, por un lado ahí y por otro lado también la proyección. Es como, no, para mí no, pero para mis hijos necesito que los ayudes. ¿Vale? Para mí no, porque yo voy tirando, voy enfocándome en otras cosas alrededor de mi vida, pero sí veo que mis hijos están muy mal, que necesito que los ayude, que necesitan atención, que necesitan... Entonces me encuentro en esa dualidad. Por una parte, el perder las raíces absolutamente y por otro lado, el proyectar en los demás la ayuda y no permitírselo a ellos o a ellas mismas, ¿no? Me parece muy curioso. Claro. Igual aquí también, claro, como remarcar, ¿no? Que aunque cada eneatipo, siempre hablamos, ¿no? De que tiene como un caminito más directo a ciertos trastornos, como por ejemplo en este caso la depresión, y podríamos pensar que la depresión podría ser algo más específico del eneatipo 4. Bueno, en un momento dado de caos o de quiebre, pues un 2 perfectamente, o incluso un 7 pues también, por supuesto que pueden llegar a un estado muy depresivo, ¿no? Sí, es verdad que hay veces que los dos no es fácil encontrarlos en terapia, ¿no? Ya sabemos que son Ujú. personas que pueden encontrar más dificultad y esto es uno de los motivos por los que pueden venir. O sea, el ver que todo lo que ellos han enfocado, ya han enfocado su vida, que es en la ayuda, en el cuidado, en esa fusión incluso, dependiendo de sus tipos, pues desaparece y todo el mundo, todo se desmorona. Tanto me lo he encontrado tanto en el sexual y en el social, y en el conservación me pasa mucho con los padres, padres y madres. Cuando fallece alguno de los progenitores, sobre todo el papá, quizá en esta Ujú. parte hemos visto, ¿no? Esas dos princesitas que entran absolutamente en la oscuridad absoluta y de ahí que salgan estados depresivos tan crónicos en algunos casos, ¿no? Que es curioso. Bueno, sí, yo creo que aquí es súper importante el matiz que metes aquí, ¿no? De cómo este 2 conservación está mucho más aniñado. Normalmente, seas niño o seas niña, es una persona que tiene esta cosita como el capricho y que muchas veces no tiene esta energía, esta potencia que tiene el 2 sexual o el 2 social. Muy Ujú. bien, pues nos vamos con el eneatipo vanidoso, con nuestros eneativos 3. ¿Cómo lo ves? Pues mira, no deja de martillearme, como se dice. Claro, supongo que cuando se vea esto en un futuro, a lo mejor no es tan trending topic, ¿no? Pero vemos ahora mismo, no sé qué opinas tú, Lorenzo, todo el caso de Ana Obregón con la nieta, hija, todo este. Y yo, por más que lo veo, me sale en la cabeza, ¿no? Esa necesidad de imagen, de estar sufriendo y está posando, que para mí lo digo desde la dureza, ¿eh? No lo digo desde, me parece de verdad que yo no entro en ningún tipo de juicio, solo que qué duro tiene que ser el estar posando con tanto dolor dentro, ¿no? Y lo he pensado de ella muchas veces, me pasó también con la reina Leticia cuando se suicidó su hermana, que yo decía, madre mía, ¿cómo pueden aguantar? ¿Cómo pueden estar pendientes, inconsciente o conscientemente del tipo, pasando lo que están pasando, ¿no? Entonces, de menor grado a mayor grado, ese artilugio que se puede crear alrededor del duelo, de la imagen, del dolor, de... Uf, mira, se me ponen los vellos de punta, es que me parece estremecedor de verdad. Y lo tengo muy presente ahora, ¿no? Esa necesidad de que continúe mi imagen, a través de las siguientes generaciones, esa energía que ponen tan tremenda, me parece increíble, ¿no? Increíble.
Claro, aquí nuevamente quizás podríamos diferenciar un poquito entre el 3 conservación, Claro. igual se le ve menos, claro, esta imagen de Ana Obregón, ¿no? Que dices, no, pues claro, estamos hablando de un 3 sexual, un 3 social, que los tiene los dos muy altos, pero obviamente ahí va a haber mucho menos 3 conservación, ¿no? Quizás ahí varía un poquito, quizás el duelo un 3 conservación sea como más para adentro, quizás, o ¿cómo lo Sí, ves? puede ser más parecido a un 4 conservación, Claro. ¿no? Ese punto que le salga incluso esa tenacidad sutil que tiene el 3 conservación, en el que la vanidad no quiere que se vea, pero en el fondo está, ¿no? Y lo llevan, por supuesto, con mucha más sutileza. Pero así como es más impactante, ¿no? Sí, Lo tengo como muy presente, vale. ese esfuerzo, esa energía, aunque es verdad que los 3 conservación salen por otro lado. Ujú. Y ahora ya nos vamos con nuestros sufridores del enagrama, en el tipo 4, también adicto a la envidia. ¿Cómo Sí. les ves? Pues aquí sí que es verdad que el mapa se puede ampliar, ¿no? También por las diferencias que puede haber entre uno y otro. Desde las depresiones más profundas que puede haber, ¿no? En la parte más social, muy metidos para adentro, incluso que se puedan confundir con ese ala 5, ese lado 5, quizás que tenemos, no tanto en ala sino en lado, que tenemos tan introvertidos. Y después en la tenacidad del 4 conservación, pueden salir muchos mecanismos de defensa. Ahora lo hablaremos con el 5 y con el 6, pero esa parte de la intelectualización, del esfuerzo por buscar explicaciones, los 4 tenaces en los procesos paliativos suelen ser muy perseverantes en la búsqueda de respuestas, búsqueda de medicinas alternativas, de buscar todo, ¿no? Es como mucha intensidad. Y también se le une esa parte masoquista de más dificultad para contar, más dificultad para compartir, más dificultad, suele haber madres muy entregadas, ¿no? A sus hijos, a que todo salga adelante, y que por ende tengan unos procesos de sufrimiento tremendos. Y en la parte más sexual, quizás hay muchos problemas en niños y niñas, por ejemplo, ¿no? Problemas de conducta, de comportamiento, mucha agresividad que después, o en personas adultas, pues puede también con mucha... yo me he encontrado en consulta con personas que con mucha venganza en el sentido de perseverar en conseguir que se les reconozca un error médico, un error policial, un error en un accidente, un error en... ¿no? También me lo he encontrado ahí. Claro, aquí también recordamos, ¿no? Que aunque claramente el eneatipo 4 conservación es el contraneatipo, el que vive un poquito la envidia diferente, fijaros que en este caso el matiz de Alma, ¿no? Cuando habla del 4 sexual y la agresividad, digamos que no es un contraneatipo, pero tiene particularidades muy potentes a nivel de sacar una furia que lleva dentro, ¿no? Una especie de odio. Entonces todo eso obviamente en un proceso tan catártico se va a poner en juego. Muy Sí, bien. hay, perdón, el estereotipo, por decirlo así, de mujeres de luto continua me lo encuentro mucho en las mujeres Claro. con la energía más de 2 y más de 4 también, ¿no? En ese luto Ujú. continuado, en la dificultad por no permitirse. En el duelo decimos mucho que una de las culpas más grandes que hay es el seguir con la vida, ¿no? Continuar con la vida. Pues el 4 se va a encargar de que eso no ocurra y le va a costar mucho trabajo, ¿no? Reponerse en ese sentido. Claro, aquí aunque en este vídeo no nos da tiempo a ver cómo funcionan las flechas dentro de cada eneatipo, yo creo que este sería un buen ejemplo de cómo un eneatipo 2 en un momento dado parecería que siempre va a estar muy arriba y no. El eneatipo 2 puede coger ¿Sabes? también esta cosa del eneatipo 4 e irse, a quedarse ahí como un poquito en el fango y estaríamos en ese personaje que has descrito. Pero esto Sí, lo podríamos también ir haciendo con cada uno de los bueno, eneatipos, pero esto ya para otro vídeo. sí, totalmente. Muy bien, seguimos con la triada mental, con nuestros eneatipos 5, gente un poquito aislada del mundo, ¿cómo les ves? Pues es raro que vengan por consulta, ya lo sabemos también, porque suelen ser situaciones de este tipo. También el que pierden, ¿no? El sentido de la orientación. Cuando digo pierden el sentido de la orientación me refiero a nivel emocional. El sistema de apego se les mueve con el duelo. Y los 5, me voy a traer ese mismo mecanismo de defensa, la intelectualización, la racionalización, se encierran. Yo siempre digo, y es un guiño, por supuesto no fundamentado teóricamente, es un guiño que me hago yo, que la mayoría de los profesionales de la salud, sean médicos, mujeres u hombres, ¿no? Detrás de ese estudio, de estudiar medicina, hay muchas personas que perdieron a familiares y se sintieron impotentes, no van a decir nada. Y ahí me encuentro mucho en el tipo 6 y 5. Entonces, la parte de los 5 de buscar explicaciones,
y dedicarse a estudiar, ¿no? Por el cáncer, el origen del cáncer que ocurrió, diferentes alternativas, especializaciones, pues eso me lo encuentro, creo que puede ser un punto en común, ¿no? Y después, por supuesto, la introversión, la dificultad para expresar. Hay una metáfora que yo uso mucho, se llama la metáfora, lo usa Carlos de Lozola, la metáfora del barco, en el sentido en el que a nivel sistémico necesitamos equilibrarnos, ¿no? Cuando hay una parte de la familia que es muy emocional, debe surgir otra intelectual para poder equilibrar, ¿no? Y si no, se nos vira el barco, se nos hunde por un lado u otro. Y en este sentido, hay muchos hombres, sobre todo por la cultura en la que nos hemos educado, que este papel lo tienen y puede haber muchos cinco de diferentes tipos, pero la parte racional en los cinco está súper presente, súper, súper, súper presente. Es un poquito del trabajo, en este caso de un eneatipo 5, si está en un proceso de duelo, es básicamente intentar mostrar un poquito la emoción, ¿no? Claro, por supuesto. El permitirse, ¿no? El poder expresar sin esa sensación de que van a desaparecer, que tienen tanto esa parte tan esquiza. Muy bien. Pasamos con el eneatipo 6, la gente que Vale. vive en la angustia vital y están llenos de dudas. Mira, Podríamos hablar. te podría decir que son tantas las personas, hombres y mujeres, que vienen a consulta o procesos de trabajo personales, siendo en el tipo 6 que se les activa un miedo, miedos, fobias, paranoias, bueno, horroroso. Y el duelo, al ser uno de los procesos psicológicos que menos explicaciones tiene, porque no sabemos lo que va a ocurrir, cuándo nos va a llegar, pues activa todo el sistema de pánico en las personas que tienen esa tendencia, ¿no? A la angustia y a la duda continua. Y es unos procesos, hay que estabilizar, 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 porque lo pasan realmente mal. Son, fíjate, de los perfiles a nivel de farmacología, de los que me atrevo a decir que le necesitan bajar esa actividad mental tan fuerte, igual que otros subtipos, N tipos que hemos visto que necesitan pues desde antidepresivos, necesitan esa fuerza, ¿no? Para poder sacarlos de ahí, en los 6 lo pasan realmente mal, se les activa todo el sistema de miedo y necesitan calmar, ¿no? Esa parte. Claro, aquí recordamos que nuevamente nos encontramos con 3 subtipos muy diferentes dentro del 6 y quizás en los contrafóbicos sexuales la cosa pueda ir un poquito diferente, ¿o cómo lo ves? Sí, mira, tengo un ejemplo de un chico que estando su madre en cuidados paliativos, estaba ya muy malita, era tanto, después lo describía que yo decía, madre mía, tenía tanto miedo a perderla que estuvo todo el proceso final exigiéndole que se levantase, que hiciese cosas, que si viniera, y el pobre, una de las cosas que mantenía como culpas tan grandes era, ¿cómo pude decirle a mi madre, estando ya tan, tan, tan malita, que viniera a mi cumpleaños, a la comunión de mi hija, y reconoció, y dice, es que tiene tanto miedo que todo lo que más salía era activarse, hacer cosas, no podía soportarlo. Y recuerda eso, la culpa, ¿no? Que le quedaba de que fue lo que tuvo que trabajar tanto, que no era capaz de soportarlo y se activó de esa forma, ¿no? Que sabemos que en los 6 de este tipo le pasa. Ujú. Y ya terminamos la triada mental con el eneatipo 7, nuestros gulosos y golosos del eneagrama que les encanta en general pintar la vida de rosa y seguramente en particular también. Claro, y aquí es verdad que vamos a ver diferentes, bueno, como todos hemos visto hasta ahora, ¿no? La tendencia más habitual o por lo que se le conoce más al 7 en esa parte de desconexión, bueno, pues podríamos incluso tener anécdotas bueno, para echar un buen rato, pero quitando esa parte a lo mejor más superficial, la dificultad tan grande para expresar el dolor y cubrirlo de ese halo de positivismo hasta esfuerzo bajo ese positivismo, uf, es tremendo, es tremendo. Y ahí en los siete sociales, esa parte un poco más, en los siete sexuales, esa parte un poco más, yo digo espiritualista, por decirlo así, ¿no? De esa búsqueda espiritual, de buscar respuestas, de buscar, que incluso le puede llevar a separarse, por supuesto, vamos, al final el objetivo no es separarse del dolor, pero los duelos se cronifican cuando no son capaces de bajar a tierra y elaborarlos, ¿no? Sino que se quedan en esa parte un poquito más alta, por decirlo así, y no son capaces de bajar a tierra. Y en el resto va a depender de la neurosis, como de cada uno, ¿no? Del nivel. Pero desde aquellos que le cuesta más trabajo desconectar a los que hacen un circo también de lo que ocurre y es súper doloroso, súper doloroso. Claro. Aquí también igual, claro, vivimos en una sociedad
en la que de repente pues parece que como que siempre hay que estar alegre y contento y todos son como mensajes así muy rollo happy, ¿no? Y claro, como que parece que no nos dejan tiempo, más allá del eneatipo que seamos, de estar realmente en el dolor. No hay esa invitación a, oye, pues si te toca estar triste, pues que esto es un proceso, ¿no? Y en Sí. el 7 igual es como que un poco es como un ejemplo de todos en esta cosa de me voy arriba, cuando en realidad toca estar abajo, ¿no? Claro, y además incluso hay veces que se agradece. Es como, puf, menos mal que tenemos a fulanito, menos mal que tenemos a menganita que nos saca del dolor, menos mal que es capaz de ver la parte alegre de lo que está ocurriendo, menos mal, pero nadie se olvida, nadie se acuerda de esa parte de menganito y fulanita que también necesitan, ¿no? Pararse y gestionarlo. Entonces, como que cumplen su función, que fue Ujú, lo que aprendieron desde pequeñito y pequeñita, claro. no cumple su función, pero no se le ayuda a que lo procese. Y eso está así porque además está connotado de forma positiva. O sea, se ve que mira qué bien lo lleva, ¿no? En los Claro. niños se ve mucho, yo lo veo en los niños y las niñas, sobre todo en los niños, de no, pero si él lo lleva tan bien, no, no es capaz, no, no, si el proceso lo ha hecho bien, digo, claro, no lo habéis dejado que exprese, ¿no? O que llore, o él mismo no sabe permitírselo. Ujú. Súper doloroso. Súper importante esto que comentas. Y ya pasamos a la triada visceral, la triada de la acción. Empezamos con el eneatipo 8, que en muchas versiones del eneagrama se presenta como líder, y nosotros que venimos un poquito más de la versión más de Claudio Naranjo del eneagrama, pues lógicamente lo presentamos como una persona atrapada por una intensidad muy grande, le solemos llamar la lujuria, pero sobre todo una especie de uff, mucho, mucho y muy potente, ¿no? Sí, mira, y para mí uno de los procesos más en relación con el duelo, como antropóloga, no solo como psicóloga, sino como antropóloga, he vivido muchos procesos, ¿no? De duelo en diferentes culturas. Y para mí hay dos que no se me olvidarán en la vida. Una fue en Marruecos, en una casa, en una medina, que bueno, fue como muy catártico, ¿no? Pero otro fue en el Polígono Sur, aquí en Sevilla, en las 3.000 viviendas, una zona muy desfavorecida. Yo llevaba mucho tiempo trabajando allí y falleció una chica de 19 años, una chica con la que yo trabajaba, que era educadora suya, de un cáncer, ¿no? De ovario. Y yo no se me olvidará nunca, nunca esa intensidad, o sea, no porque sean todos en tipo 8, pero esa intensidad cultural que además se asocia, ¿no? A nivel étnico, a diferentes grupos étnicos, como puede ser la cultura gitana, dentro de un contexto como muy concreto. Y en Latinoamérica también, ¿no? En determinadas zonas, si yo pudiera dibujarlo, te lo representaría para poder expresarlo, porque es la intensidad, lo que has dicho, la intensidad, el luto llevado al extremo, la devoción llevado al extremo y uno de los mecanismos de defensa, la idealización. ¿Vale? La idealización de la persona por encima de todo. En esa parte de eso, te lleva al extremo toda la intensidad. Y era a mí me embriagaba, o sea, no, no podía gestionar y decía, "Uf, me supera lo que estoy viviendo de la intensidad tan fuerte". Y lo pondría como ejemplo, ¿no? Esa capacidad que tienen de cantar, como digo, de cantar el duelo, ¿no? Es como, uff, cómo lo expresan, es increíble. Y muchas veces vemos en el 8 esta intensidad y está a veces como estar muy metido en su necesidad, sea lo que ocurra. Y en la otra cara de la moneda aparece el enatipo 9, que normalmente está bastante desconectado de sí mismo, Mm. ¿no? Como hay como un olvido de sí, cómo viviría el duelo, Mira, estos procesos. si pudiera hacerte otro dibujo, te haría de una persona que tengo mucho cariño, que perdió a su hijo hace el verano pasado. Se falleció por ahogamiento, un niño de 4 añitos. Y bueno, su mujer era más una tipo 2 con mucha ansiedad, mucha angustia, mucha necesidad. Se le había, bueno, mucho dolor. Y él era pero una desconexión Claro. y además, yo creo que en el lado más masoquista, en el 9 más conservación, ¿no? Era una incapacidad para volver. Yo decía, es que se fue. En un momento se desconectó del dolor, de la intensidad y no ha vuelto. Y la mujer lo que le decía continuamente era, ¿pero qué te pasa? Yo es que no se me olvidará en la vida. Claro, yo no podía hablarle de enagrama, aunque lo trabajaba de otra forma, porque digo, si supieran dónde están cada uno, se entendería mucho mejor. Pero la mujer decía, es que lo que le desesperaba a ella, decía, es que estaba en el frigorífico, cerró el congelador, cerró el frigorífico y no era capaz de salir de ahí, ¿no? Y es que no había llorado, no había expresado, no había, él sostenía, llevaba su rutina, pero era incapaz y yo decía, madre mía, lo había sentado y digo, es que es un dibujo de cómo se puede esa parte, ¿no? De la dificultad tan grande para mirarse, para conectar, uf. Y la persona que estaba al lado decía, es que no sé cómo puede, es que no, claro, el juicio es
no lo estás viviendo, no lo quieras lo suficiente, fíjate lo que pasa, fíjate. Y el hombre me decía, es que está en shock, estoy Claro. bloqueado, no soy capaz de mirar. Y lo pasaba fatal, ¿no? Claro, que en este punto quizás también haya como una convergencia con el eneatipo 7, ¿no? Con esta dificultad que tienen de enfrentar en el conflicto en general, claro, que estamos con el superconflicto, ¿no? Claro. Como, hostia, ¿cómo entro yo aquí? Pues no sé, es que no es que no quiera, es que no sé. Claro, claro, totalmente. Es como está absolutamente desconectado, la desconexión. La desconexión como mecanismo de defensa, la desconexión absoluta. Y además sin herramientas para saber mirar. Porque en el 7 cuando te sientas, ¿no? Le vas haciendo conectar un poquito, el miedo que tienes a conectar tanto. Pero Mm. está, y además esa parte emocional que muchas veces tienen, que muchas veces no, que tienen dentro. Y en el 9 también lo tienen, pero es como no tengo herramientas para mirar. Es como, enséñame y aunque mire, no sé. No sé, es como, uff, madre mía. Ujú. Y ya cerramos la rueda de los eneatipos con nuestros iracundos del enagrama, gente obsesionada por hacer las cosas perfectas, como les ves aquí. Mira, ayer mismo vi una película que se llama Mi peor vecino, ¿vale? Está en las plataformas digitales. Y yo estaba todo el tiempo diciendo, no, no soy capaz de ver una película sin desconectar ni del trabajo personal, ni del anagrama, ni del duelo, ni nada. Es un señor que se lee Tom Hanks, que fallece, tiene duelos concadenados, se dice, ¿vale? Fallece sus padres, su madre, bueno, y al final su mujer, ¿no? Del que ha sido además como muy dependiente de ella, ¿no? En la parte de sacarlo de esa rigidez. Ella era maestra, puede ser un tipo 4 o un 2 así quizás, muy alegre, maestra, linda, y él muy rígido, todo muy ordenado, todo. Y claro, desde que fallece, toda la ira con los vecinos, todo, él se levantaba todos los días a las 7 de la mañana y hacía un check-in de todos los vecinos, quién había puesto su número de placa, cerrado la puerta, todo perfecto. Y claro, como la perfección que él quería, como decía en la película, ¿no? Es morirse con su mujer y no lo conseguía, pues todo el enfado lo vuelca en los demás, Mm. ¿no? Y tenía a los vecinos fritos hasta que le llega una vecina que rompe con todos esos esquemas, ¿no? Pero era continuo, ¿no? Ese enfado, esa rigidez, ese proyectar fuera, ¿no? Todo el dolor que hay dentro a través de la ira. Uf. Bueno, pues hemos dado un buen repaso de todos los eneatipos desde la perspectiva del duelo. Y sí que me gustaría preguntarte antes de ir terminando, ya más allá incluso de los eneatipos, ¿no? Que, claro, el proceso del duelo, ¿cómo lo ves extendido en el tiempo? Es decir, un poco al hilo de lo que decíamos de esta desconexión que puede tener un 7 o puede tener un 9, que aunque quieran, pues como que no pueden. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona, ¿no? Pues con la adolescencia o con 18 años pierde un papá, pierde una mamá y no tiene herramientas ni nadie que la acompañe, ¿no? En ese proceso del duelo y a lo mejor, por lo que sea de repente, casualmente en esa época, al poco tiempo entra más en temas de droga o qué sé yo, se queda ahí medio enganchada un poquito a otros temas un poquito más turbios, digamos, y Wow. eso puede seguir muchos años, ¿no? Y que igual de repente a los muchos años empiezan a pasar cosas y a lo mejor, pregunto, dices, oiga, pero aquel duelo no estaba de repente bien cerrado y a los 10 años de repente pasan cosas. ¿Cómo lo ves? Sí, los duelos crónicos. Hay como dos tipos de duelo. Va a depender también de la situación, del nivel de trauma, ¿no? No es lo mismo un duelo anticipado que un duelo en el que te puedes despedir, que un duelo en el que hay además, pues, ambulancia, helicóptero, todo este tipo de cosas. Pero por encima de todo eso, nosotros usamos mucho la metáfora de un vaso, ¿no? Un vaso opaco en el que hay tres cuartas partes de agua y una parte de aceite. La parte de agua sería el dolor. ¿Vale? Y la parte de arriba el sufrimiento. ¿Vale? Si yo te entrego a ti, imagínate Lorenzo que te digo, Lorenzo, ¿qué hay en este vaso? Y tú lo miras desde arriba, pues diría aceite, ¿vale? Y cuando debajo todo lo que está es el dolor. El aceite, el sufrimiento lo que hace es empañar todo el dolor que no puede emerger porque está como presionando. Lo que hacemos con los procesos de duelo, quitarlo, ¿no? Quitar ese sufrimiento que es la intelectualización de la culpa, los deberías, tendría que haber hecho, tanto en pasado como presente como futuro, ¿eh? Se me va a olvidar el nombre, se me va a olvidar la voz, se me va a olvidar las manos, se me va a olvidar los gestos. Se quita eso y se emerge el dolor. Claro, cuando la persona se desconecta por la edad, por el dolor, lo que esté ocurriendo, porque la vida le llama a hacer otras cosas, eso se queda ahí latente, latente, latente. Y hemos tenido personas que al año, a los 5, a los 10, a los 30, a los 40 años le ha dado la cara, de repente, pues todo el sufrimiento que hay detrás. Esos son los duelos crónicos. Los duelos crónicos que no se elaboran y aunque la persona se desconecte, al final le termina saliendo. Y los mecanismos para desconectarse,
puede ser la droga, todo el mecanismo de defensa, ¿no? La droga, la intelectualización, la racionalización, el proyectar en contrario, la idealización, y ya cada uno va buscando su mecanismo de defensa, que es un poquito lo que se puede en la parte más neurótica de cada tipo Claro. intuir, ¿no? Por dónde pueden ir cada, cada, cada personalidad a la hora, al final, a la hora de desenvolverse. Luego otro tema que sería, ¿no? Es que los que estamos familiarizados con el crecimiento personal o todos estos mundos, ¿no? Como que entendemos que si nos pasa algo gordo en la vida, sea esto o sea otra cosa, es bastante normal o nos podemos ver cómo nos pueden acompañar, ¿no? Y en ese espacio de seguridad podemos expresar esas cosas que sentimos, ¿no? Pero claro, entiendo que la mayoría del mundo es un poquito ajeno a que tiene esa necesidad o esta posibilidad, otros incluso la pueden pensar, pero dicen, ¿y yo de dónde saco yo dinero para tener Claro. un psicólogo o un alguien que me acompañe, ¿no? Entonces, esto es una dificultad clara, ¿cómo lo afrontáis vosotras? Sí, ten en cuenta que el duelo es uno de los mayores tabúes que existen ahora mismo. Y sin embargo una paradoja, ¿no? Porque la última investigación antes de pandemia se vio que una persona en situaciones normales, entre comillas, se exponía a 17.000 escenas con 18 años, 17.000 escenas, y sin embargo uno de los mayores tabúes. No hay una pedagogía del duelo, pero estamos continuamente exponiendo, ¿no? Entonces, nos encontramos con personas que ni se plantean que el duelo tenga que elaborarse para tener una mayor calidad de vida. Y es fundamental, porque si no tienes herramientas te vuelve a dar la cara, ¿no? Es un boomerang, como que vuelve, y porque siempre te vas a estar encontrando situaciones de duelo. Por eso en la pedagogía del duelo, tener estos espacios para poder hablarlo, hacer explícito, y también como terapeutas, ¿no? Cuando estás trabajando con alguien, preguntarle. Hay veces que no caemos por sus duelos anteriores, cómo se resolvieron, sus duelos transgeneracionales, esas cosas no se preguntan y son súper importantes. Y permitirse ir a alguien que les ayude es como lo que nosotros encontramos. Al final, toda la parte de este camino, ¿no? De autoconocimiento es porque encontramos un espacio de seguridad, pues fundamental, fundamental. Claro. Y en esta pedagogía de la que hablas, ¿no? Qué importante seguramente será ir a las aulas, a los espacios de las escuelas, y seguramente a cierta edad, pues empezar a hablar de según qué forma. ¿Cómo es esto? ¿A qué edad es conveniente empezar a hablar de las cosas, más allá de que te haya pasado algo o no en tu vida? ¿Y cómo se Ujú. puede enseñar a los niños a estar un poquito más preparados en este mundo? Claro. Pues precisamente con lo que hacen los niños. Fíjate que yo cuando veo a un niño o una niña jugando en algún sitio, ¿no? Y de repente se encuentra un bicho muerto, un bichito muerto, se les mueren los gusanos de seda. Ellos tienen sus propias herramientas para poder entenderlo. Y no lo pueden verbalizar porque es abstracto, es complejo para ellos, pero saben, reconocen la no vida. Aunque sí es verdad que pueden tener, eso depende de las etapas evolutivas, ¿no? Esa sensación de que a nivel mágico el bichito va a volver, ¿no? A revivir, o se confunde y ven en otro y piensan que es el mismo. Pero suelen tener sus mecanismos. Es en la medida en la que nos vamos desconectando de la vida, del enraizamiento, de esa conexión con la naturaleza, donde vamos desnaturalizando la muerte. Tanatorios fuera de las urbes, hospitales bastante lejos de las urbes, cementerios fuera de las urbes, y ya no vemos a una vaca nacer y que se le muera el ternero, o sea, que de a luz se le muera un ternero. Es que está muy ocultado, pese a que estamos continuamente expuestos. Entonces, la pedagogía del duelo es fundamental, y desde pequeñito, adaptado a cada una de las edades, naturalizar. Se ha muerto el bichito, se ha muerto mi mascota, se ha muerto, y de ahí van a tener más herramientas, ¿no? Para poder elaborar otras muertes que le vendrán adelante y otros duelos, vamos, que no sean muertes. Y se me ocurren un montón de ideas y preguntas que te seguiría haciendo, más allá del eneagrama, el duelo, el eneagrama, bueno, un mundo fascinante, pero ya vamos a tener que parar aquí. Y sí que me gustaría que dejases muy claro dónde te pueden seguir encontrando, más allá de ver este vídeo que está viendo la gente. Vale, pues en www.almaserra.com, como siempre, ahí estoy siempre sentada con mi silla, y en redes sociales, en Instagram almaserra80 y en Facebook en almaserra.com también. Ahí estoy también pendiente siempre de las cosas que vamos comentando y que vamos compartiendo. Nada, un placer como siempre seguir aprendiendo de ti, Alma. Un abrazo. Gracias, Lorenzo. Gracias a ti.